week's COVID-19. Bienvenidos a todos a la serie de seminarios en línea sobre la vacunación de la COVID-19. Hoy nos centraremos en los aspectos de adquisición y los aspectos regulatorios. Me llamo Bruce, estoy trabajando con Project ECHO en la Universidad de Nuevo México. Es un placer el poder ayudarle a la OMS y al acelerador de vacunas en esta misión. Queremos comentarles que contamos con interpretación en español y en francés. Cuando le dan clic al botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla, verán las opciones de interpretación. Podrán elegir su idioma. Ojalá nos hagan preguntas. Estas les pedimos que las escriban en el chat que dice preguntas y respuestas, que también está en este botón, la barra de botones de Zoom. Si ustedes tienen algún problema de logística o de tecnología, lo pueden escribir en el chat general. Ahí mismo vamos a poner un enlace para que ustedes obtengan el diploma de participación. Estamos grabando la sesión del día de hoy. El que ustedes participen significa que aceptan que se grabe esta sesión. Habrá grabaciones en inglés, francés y español. Pondremos el enlace en la página web en donde tenemos todos los recursos. La Universidad de Nuevo México ofrece un diploma de participación. Les vamos a poner el enlace al final de la sesión. Primero tendrían que responder una encuesta de unos 3 minutos. Les pedimos que por favor la respondan porque es importante para nosotros. Estamos usando los datos de esta reunión. Todo lo que ustedes ponen al momento de registrar, sus participaciones, preguntas, respuestas, comentarios en el chat, respuestas de chat, etcétera, las usamos, las mantenemos de forma anónima y confidencial. Les recordamos que esta serie se basa en 2 capacitaciones de la OMS. La primera se centra en la planeación de la vacunación y en la vacunación en sí. La segunda se basa en la capacitación para trabajadores sanitarios. Ambos son seminarios en línea. Vamos a compartir en el chat el enlace de los mismos. Bien, Shoshana Golden, te cedo la palabra. Hola y bienvenidos a esta sesión. Les voy a dar algunos anuncios, les voy a decir cuál es el programa para el día de hoy y cuáles son los objetivos que queremos cubrir. Nos complace mucho decirles que ya tenemos un nuevo curso sobre las vacunas de la COVID-19, donde podemos encontrar recursos específicos para las vacunas. Con esto ustedes van a entender cómo manejar, preparar y administrar las vacunas de la COVID-19 que han tenido esta aprobación de uso de emergencia. Hablaremos mucho más de esto el día de hoy. Tenemos más recursos. Les vamos a compartir los recursos. Estos cursos están en inglés, pero tenemos el plan de traducirlos en árabe, chino, holandés, indonesio, macedonio, ruso, español y vietnamés. También tenemos el curso de vacunación que ya está disponible en inglés, árabe, chino, holandés, indonesio, macedonio, ruso, español y vietnamés. Y estamos preparando las traducciones en francés y portugués. También contamos con muchos más recursos disponibles en los 2 enlaces que ponemos. El primero tiene que ver con una lista de verificación de la inmunización para que ustedes puedan preparar y administrar adecuadamente las vacunas. El segundo es un diagrama de comunicación que va a guiar a los trabajadores sanitarios a hacer las preguntas y obtener las respuestas
adecuadas para saber cómo manejar los diferentes escenarios durante la vacunación de la COVID-19. Estos recursos están disponibles en la parte de la COVID-19 de la OMS. Quizá ustedes estuvieron en el curso de la semana pasada sobre prevención y procesos y prevención de las infecciones. Así que queremos aclarar estos detalles sobre el uso de las vacunas antes de administrar las mismas. Estas están escritas. Lo que queremos decir es que no se deben de reusar las agujas. Se requiere de una nueva aguja cada vez que vamos a vacunar a una nueva persona y una nueva vacuna. También queremos hacer una aclaración acerca de las jeringas autodesechables. Estas están hechas de forma que nosotros podemos desecharlas inmediatamente. Esta es una herramienta muy importante para que tengamos prácticas seguras de inyecciones. Hay diferentes tipos de jeringas autodesechables. Y si ustedes le dan clic en este enlace, van a poder ver los diferentes tipos que tenemos. Bien, este es el programa del día de hoy. Vamos a dar una presentación sobre todas las medidas regulatorias de adquisición, etcétera, cuáles son las lecciones aprendidas y las actualizaciones. Vamos también a cubrir los aspectos básicos de la adquisición. Hablaremos también de los siguientes pasos, como siempre, y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver de contar con suficiente tiempo para esta sesión de preguntas y respuestas. Hoy nos vamos a centrar en la información clave y actualizaciones de los aspectos claves de la adquisición y reglamentarios normativos de la vacunación de la COVID-19. Nuestros objetivos es explicar el proceso para que los países puedan prepararse para la autorización del mercado y todas las exoneraciones que tienen que ver con las vacunas de la COVID-19. También queremos darles una introducción general de los aspectos claves de adquisición de las vacunas de la COVID-19. Le cedo la palabra a Ali Reza. Gracias. Me llamo Ali Reza Hadem. También trabajo en la OMS. Para mí es un placer hablarles un poco acerca de las lecciones aprendidas y las actualizaciones en lo que respecta a todas las regulaciones. Seguramente ustedes ya han hablado muchísimo acerca de las normatividades y las guías, etcétera. Hay 2 capítulos en la guía NDVP que hablan acerca de las actividades normativas. El capítulo 10, por ejemplo, habla del monitoreo o la vigilancia segura de las vacunas. Tenemos una perspectiva sobre la preparación regulatoria. Es decir, nosotros vemos una fase que es antes de su mercadeo y después de su mercadeo. Antes tenemos 3 fases importantes: las aprobaciones regulatorias de las vacunas de la COVID-19, los permisos de importación que deben de entregar las autoridades involucradas a nivel nacional, y también la liberación de los lotes de estas vacunas.
como estas vacunas son nuevas y no contamos con toda la información de estas vacunas, es importante contar con una fase posterior al mercadeo, es decir, contar con un sistema de vigilancia para también contar con información sobre qué tan efectivas y cuál es la calidad de estas vacunas. Y por esta razón, queremos darles algunos mensajes claves. Estos están en los capítulos del NDVP. Primero es recomendar a los países que preparen esta fase normativa. Estos nos van a permitir a las autoridades y a los países evaluar las diferentes vacunas de forma muy oportuna y ágil para poder acceder a este tipo de vacunas. También estamos pidiéndole a nuestro personal que desarrollen vías normativas que usen un enfoque basado en riesgos para evaluar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. A los países les recomendamos que pongan en marcha estas vías normativas y que hagan algunos ejercicios de simulación antes de desplegar las vacunas para asegurarse de que estas vías están funcionando adecuadamente ante una situación de emergencia. También les pedimos que se basen en las decisiones de la OMS, es decir, seguir la lista de uso de emergencia o de precualificación de las vacunas, porque hay países que no tienen la capacidad normativa para tomar este tipo de decisiones en situaciones de emergencia. Y por esta razón la OMS puede ayudar a ciertos países a tomar este tipo de decisiones. También le recomendamos a los países que pongan los permisos de importación para este tipo de productos, que pidan los menos requisitos posibles. En lo que respecta a la prueba de las vacunas, sé que hay una tendencia de probarlas y no estamos recomendando que vuelvan a hacer una prueba de las vacunas porque estas ya han sido objeto de pruebas y debido a la complejidad de estas pruebas y el tiempo que se necesita para poder llevar a cabo estas actividades normativas, por eso es que le estamos pidiendo a los países que no hagan estas pruebas. Y lo único que les pedimos es que cuenten con un sistema regulatorio que apruebe estas vacunas rápidamente. También les recomendamos a los países que fortalezcan su sistema de vigilancia de las vacunas para poder controlar, supervisar las vacunas que están utilizando en su programa de vacunación para asegurarse de que sigan siendo seguras y que sigan teniendo el nivel de calidad necesarios. La OMS tiene diferentes hojas de rutas para una evaluación regulatoria y un programa de precualificación. Y con esto hemos involucrado a muchos de los reguladores y de las autoridades quienes ya están evaluando las vacunas. Con esto es más fácil que cada país pueda aprobar rápidamente las vacunas. A lo largo del desarrollo de este documento NDVP, preparamos una guía que es una herramienta de evaluación de las vacunas. En ella hemos puesto preguntas que se alinean completamente con el enfoque que hemos explicado. Van a encontrar en el chat un enlace a los diferentes documentos. También hay muchos materiales de capacitación. Tenemos materiales sobre el capítulo 2 y en el chat, como decíamos, están todos estos materiales. Y además de eso, le estamos recomendando a los países que hagan un ejercicio de simulación para que sepan, para que puedan saber
cuál es la capacidad de cada país para poder aprobar de forma ágil estas vacunas y por eso es que también hemos cargado en estos recursos un ejercicio de simulación que pueden usar los países y así cuenten con estas vías para ver si esto funcionaría en sus países. Además del ejercicio de simulación, desarrollamos recientemente, con esto estamos diciendo las últimas semanas, un ejercicio de simulación computarizado que tiene diferentes pasos, 21, 22 más o menos, en donde los participantes pueden hacer esta simulación, además de hacer la simulación de todos los pasos de la preparación regulatoria. Con este ejercicio vamos a obtener mucha más información y así los participantes van a contar con toda la información, las diferencias, las guías, etcétera. No se trata únicamente de un ejercicio de simulación, sino que también es una capacitación que da la información adecuada a los participantes. Es bastante intuitivo y cualquiera que tiene que trabajar con actividades normativas puede usarlo. Al concluir este ejercicio de simulación, ustedes pueden obtener un certificado si es que aprobaron todos los pasos y respondieron de forma adecuada a la mayoría de las preguntas. Este es el proceso para aprobar las vacunas. Ya lo hemos explicado. Tenemos una lista de uso de emergencia para las vacunas. Esto lo preparó la OMS y esto con base en las decisiones de las autoridades regulatorias. La OMS va a firmar un acuerdo de confidencialidad con los países y posteriormente los países tendrán acceso a esta información. Y también el expediente que han entregado los fabricantes para que pudiéramos hacer esta lista de evaluación. Y luego también un informe que preparó el equipo de precualificación. Con base en esta información, pensamos que la aprobación de estos productos será mucho más fácil, las autoridades podrán hacerlo de forma más ágil. Esto va a incluir las licencias de importación y la liberación de los lotes. Algunos países no necesitan pasar todo este proceso para evaluar y quizás solamente se apoyen en todo el proceso que ya hizo la OMS para aprobar la vacuna en muy brevemente. Aquí hay algunas diapositivas. Discúlpenme, hay un ruido de fondo. Es muy difícil interpretar con un ruido de fondo así. En esta diapositiva lo que vemos es cuáles son las vacunas aprobadas. Aquí tenemos, por ejemplo, las vacunas de AstraZeneca y vemos los diferentes procesos. También estamos evaluando las vacunas fabricadas en Corea y ya se han enviado estas vacunas a diferentes países. En verde, aquí podemos ver cómo hay 100 países que ya aprobaron la vacuna. En unos 15 días posteriores a la evaluación de la OMS y el anuncio de la OMS de que estas vacunas ya están integradas a la lista de uso de emergencia. 100 es un número bastante importante. Estamos considerando todavía sumar a 145 países y hay muchos países que están en proceso de aprobación o que todavía no han aprobado estas vacunas y esperemos que lo hagan en los siguientes días.
Recuerden que toda la información cambia rápidamente. Esta es la situación de la aprobación regulatoria para Pfizer, para AstraZeneca y también para Eske Bio. Estas vacunas ya han recibido aprobación en la mayoría en muchos países y estamos dándole seguimiento a los países que están todavía evaluando la vacuna o que no han completado el proceso de aprobación. Por eso es que esta información refleja la situación del 8 de marzo y obviamente estamos dándole seguimiento a todos los países para que todos los países puedan aprobar estas vacunas o al menos la mayoría. También vemos que algunos países ya aprobaron una o varias vacunas y lo que ven en la zona verde podría ser una repetición porque hay países que están aprobando diferentes vacunas al mismo tiempo. Hay 48 países que se consideran como prioridad y por eso es que hemos trabajado con estos países para que ellos puedan contar con la preparación necesaria al aprobar las vacunas en un plazo muy corto. Y esta es la situación actualmente, que es mucho más prometedora. Ya contamos 45 países que ya aprobaron las vacunas, una o varias de las vacunas de la COVID-19 y solamente tenemos 3 países que no han aprobado. Y los problemas no tienen que ver con decisiones regulatorias, sino que tiene que ver con algo más allá. Esta gráfica muestra el impacto que tiene esta preparación regulatoria de la OMS y está demostrando que los esfuerzos han dado sus frutos. Y por esta razón vemos tantos países que lograron aprobar rápidamente estas vacunas de la COVID-19. Aquí la información que yo quería compartir con ustedes. También quisiera hablar un poco acerca de los retos normativos que hemos enfrentado y las lecciones aprendidas en cierta forma ahora que estamos tratando de resolver esta situación de emergencia. Uno de los retos más importantes que podría mencionar tiene que ver con la capacidad de los fabricantes para poder presentar los expedientes de información. Las autoridades normativas siempre están pidiendo un conjunto de información y con base a esta información y a las pruebas es que ellos toman su decisión aprobar o rechazar el producto. Esta es una actividad que realiza normalmente cualquier autoridad normativa y desafortunadamente los fabricantes deben de estar acostumbrados a manejar con estas autoridades y por esta razón puede ser que no tengan la capacidad de enviar esta información en un plazo muy breve y a tantas autoridades diferentes. Por esta razón, la OMS está estableciendo un diálogo con estos fabricantes para poder proporcionar esta información a nuestras autoridades mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad entre el fabricante y la OMS para poder así resolver estos problemas. También hay requerimientos que el fabricante debe de presentar, pero desafortunadamente vemos que
hemos visto que los países se están volviendo más flexibles y por eso están teniendo requerimientos más flexibles. Esto es una ventaja. El otro reto que estamos enfrentando es la solicitud de información adicional, preguntas, documentos que los fabricantes deben de presentar. Y esto resulta un problema actualmente, ya que muchos están haciendo estas preguntas a los fabricantes directamente y los fabricantes actualmente no cuentan con la capacidad para responder estas preguntas. Por eso es que nosotros estamos tratando de ser intermediarios y por eso es que estamos tratando de responderles nosotros mismos a las autoridades normativas de cada uno de los países, entregando la información que es necesaria para ellos. Algunos países están pidiendo que se hagan pruebas de las vacunas y están pidiendo también que se hagan pruebas de los reagentes y de los métodos o los procedimientos de pruebas. Y esto está generando problemas porque no estamos recomendando nosotros que hagan estas pruebas de las vacunas. Y con base en las negociaciones que hemos realizado con algunos de los países, hemos logrado convencerles de que no necesitan hacer las pruebas de estas vacunas actualmente. Como ya mencioné, ya que la autoridad normativa de cada país ya hizo una prueba de las vacunas y por esta razón no se requieren más pruebas. Sin embargo, estamos viendo que pues llegan estas solicitudes. Y diferentes actores y partes involucradas están pidiendo más cosas para poder tomar su decisión y para poder aprobar estas vacunas. Y por eso es que esto es un reto. A veces estas autoridades se sienten confundidas porque son demasiadas las solicitudes que les están pidiendo. Y obviamente aquí solamente estoy mencionando algunos de los retos principales que hemos identificado, pero creo que las aprobaciones se están logrando de forma rápida. Y los países que todavía no han aprobado, contamos con procesos de aprobación rápida y estamos buscando la manera de ayudarles para que puedan tomar su decisión sobre estas vacunas. Bien. Eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Ahora vamos a abordar la parte de adquisiciones. John Fitzsimon comenzará esta sección. Dorcas Noerot-Fit también va a abordar este tema. John, esta es la primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias en el proceso de adquisición de las vacunas de la COVID-19? Gracias por la pregunta.
Yo trabajo con la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por la pregunta. Dada la experiencia que tuvimos con influencia aquí en la OPS y con la pandemia del NH1 en el 2009-2010, quizás recuerden que muchos de nuestros países en la región fueron los últimos en recibir las vacunas. Ahora, con la COVID-19, y gracias al acelerador ACT, es posible que muchos países puedan recibir de forma más oportuna estas vacunas. Y por supuesto que esto significa que vamos a tener que hacer frente a ciertas barreras que ya se mencionaron. Estamos buscando la igualdad en la distribución y en el acceso de las vacunas de forma oportuna para que todos puedan utilizar estos productos que hemos desarrollado. Estamos trabajando codo con codo con la UNICEF. Tratamos de entender bien cómo van la situación y digamos que todo comienza con el proceso de asignación de la OMS para poder asignar a los diferentes países las vacunas mediante el acelerador ACT. Y esto es lo que diferencia la distribución de las vacunas, es decir, que estamos interactuando con una entidad internacional más allá de trabajar con consultores, que se cuenta con un sistema de información y de coordinación que es necesario para poder hacer esto de forma breve. Este mercado se basa en los distribuidores. Así que es importante contar con una relación sólida con los distribuidores, colaborar con ellos, trabajar con ellos para poder encontrar soluciones conforme se van presentando. Debemos de ser ágiles y necesitamos seguir trabajando con los proveedores y las partes interesadas. Dorcas de la UNICEF. Creo que John ya lo dijo todo y estamos trabajando codo con codo para realmente poder identificar qué países necesitan un apoyo más cercano. No quiero repetir lo que ya se dijo. Así que estamos a la expectativa de más preguntas de los demás. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los retos para la COVID-19 y para la adquisición de estas? Hemos visto y hemos escuchado que el acceso es el reto principal porque hay bastante limitaciones en es decir, no se cuenta con la disponibilidad todavía de las vacunas. John ya habló del algoritmo que estamos utilizando para garantizar que hay una distribución igualitaria de las vacunas para que se asigne una cantidad limitada por país. Otro de los retos en la adquisición de las vacunas tiene que ver con la rapidez.
muchos países se han expresado interés en el acelerador COVAX. Y luego también el problema es que muchas de estas vacunas estarán disponibles a finales de este año y es bastante difícil para los países entender por qué ellos no cuentan con esta vacuna y cuándo es que van a poder contar con ellas. Un objetivo en el proceso de adquisición era garantizar contar con una cartera equilibrada para poder contar con diferentes vacunas y así contar con una cartera variada de vacunas. Obviamente, debido a que no contamos con todas las vacunas todavía y que muchas de estas no están disponibles, esto está causando problemas en el proceso de adquisición. En este primer trimestre del 2021, hemos visto que no contamos con suficientes vacunas y esto es fundamental para entender cómo es que podemos seguir un proceso de adquisición y de asignación de estas vacunas. En América se recibieron las primeras vacunas de Pfizer en Colombia la semana pasada y esta semana se van a empezar a entregar las vacunas de AstraZeneca. La UNICEF y la OPS estamos trabajando juntos para tratar de lograr que se entreguen rápidamente estas vacunas. Como AstraZeneca es un nuevo proveedor para el mercado y que hemos visto que hay muchos retos organizativos, lo que necesitamos es que este proveedor sea lo bastante responsivo y pueda responder a estas preguntas, todas las preguntas que se les hacen. Tenemos actualmente fabricantes que ya están entregando vacunas, sin embargo, tenemos proveedores que van a entregar más vacunas y necesitamos evaluar a estas nuevas vacunas y debemos hacerlo de forma oportuna. Y este va a ser un trabajo que tendremos que hacer. La parte de la preparación de los países es fundamental. Es importante que ustedes estén listos, que hayan ya superado todos los retos para que entonces ustedes puedan recibir de forma más rápida las vacunas. Otro reto en la OEPS ha sido el obtener confirmaciones de las órdenes de las vacunas de los países y el organizar todo esto con el equipo de la UNICEF para que se organice el envío de las vacunas. Quiero agradecerles a ustedes por todos los esfuerzos de preparación que han estado realizando y les aseguramos que nosotros vamos a seguir haciendo lo posible para poder resolver los problemas que enfrentamos. Esta es la tercera pregunta que queremos hacerle a nuestros panelistas. ¿Qué pueden hacer los países para agilizar este proceso de adquisición utilizando los actuales canales de adquisición? El que los países puedan tener claramente los procesos para reaccionar. John ya habló acerca
de, por ejemplo, los costos, los precios, etcétera. Y algo que realmente podría ayudar en este proceso es lo siguiente. Sabemos que hay un límite de adquisición y de disponibilidad, pero si ustedes pudieran contar con un sistema de aprobación de los costos para que ustedes sepan que van a tener una estimación de costos por una cantidad enorme, etcétera. Nosotros ya contamos con todo el sistema que nos ayuda a hacerles llegar los lotes de la forma más rápida posible. En el pasado, en algunos países, hemos tenido que resolver problemas de los costos, pero quizás sea necesario contar con más flexibilidad para ya contar con una aprobación de una cantidad un poco mayor a la esperada, para que entonces podamos hacer una aprobación de las órdenes rápidamente, entendiendo que ustedes van a recibir todas las cantidades que necesitan. Se requiere, por ende, de una mayor flexibilidad para que entonces puedan contar con un sistema mucho más ágil cuando se cuente con la disponibilidad de vacunas. Luego también podríamos analizar cuáles son los documentos que se requieren para poder aceptar una cotización y una orden de pedido. Los países que requieren muchos documentos, etcétera, tienen más complicaciones. Ahora que estamos en esta pandemia, hemos visto cuán difícil es para un fabricante el tratar de responder a las solicitudes de documentos de muchos de los países. Por supuesto que entendemos que los países necesitan tantos documentos. Sin embargo, es importante también que entiendan que en una pandemia es muy difícil tratar de abastecer a todos los países al mismo tiempo. Y el hecho de pedir más y más documentos podría ralentizar la situación. Y quizá el contar con un proceso de preaprobación podría ayudarnos a agilizar la situación. Si ustedes contaran con un proceso de preaprobación, podríamos entonces reducir los tiempos de aprobación. Y con esto podemos garantizar el envío rápido de las dosis en cuanto estén disponibles, en vez de tener que esperar 10, 15 días en lo que se hacen todos los procesos de aprobación para poder hacer el envío de las vacunas. Quizá quieres agregar algo tú, John. Una parte importante de este proceso sería el ver el tipo de información que se está recibiendo, sobre todo en lo que respecta a los procesos, para saber exactamente qué estamos recibiendo. La información es mucho más completa de lo que recibiríamos en un programa habitual. Es decir, otro tipo de vacunas para otro tipo de informaciones. Así que analicen esa información. Si tienen preguntas, hagan las preguntas y hagan las preguntas rápidamente, de forma oportuna. Por ejemplo, el fin de semana nos llegó una pregunta sobre los países elegibles y si lo menciono es porque es importante que ustedes verifiquen que COVAX está teniendo cobertura en sus países. Así que recibimos esta pregunta el fin de semana, recibimos la confirmación ayer y gracias a esto ya se puede avanzar y hacer esta orden. Así que si ustedes tienen preguntas sobre la documentación que se les ha entregado, háganla. Tampoco dejen de lado los programas habituales. Estamos
poniendo mucha atención en la COVID-19. Sin embargo, no debemos dejar de lado todas las otras cosas que necesitamos hacer, el apoyo financiero, la adquisición de otras vacunas para otras enfermedades, etcétera. Así que prepárense para encontrar soluciones a los problemas financieros para que entonces ustedes puedan de forma mucho más ágil acelerar los procesos. Y un último comentario sobre las jeringas. Sin jeringas no podemos vacunar, ¿cierto? Así que por favor revisen su inventario de jeringas, porque actualmente este mercado de jeringas está bastante limitado. Nosotros estamos trabajando con diferentes agencias y hemos visto cómo tenemos a los mismos proveedores de las jeringas y estamos en competencia con otros mercados que también quieren jeringas. Así que el entender bien cuáles son las necesidades en lo que ustedes esperan estas jeringas para aplicar las vacunas de la COVID-19 podría ayudarnos bastante. Gracias por estas respuestas. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Recuerden que todas las grabaciones de esta sesión están disponibles en inglés, francés y español. Y si ustedes acaban de llegar a esta sesión, les recordamos que contamos con interpretación. Vamos a darle seguimiento a esta conversación, así que por favor háganos preguntas y compartan sus experiencias. Por favor, vayan a las redes TechNet y Telegram para hacerlo. Estas son las siguientes sesiones. La siguiente llamada será el 16 de marzo. Será una sesión específica para los trabajadores sanitarios. Lo que buscamos es que se entienda la seguridad y la eficacia de todas las vacunas de la COVID-19 disponibles. Queremos asegurarnos de darles toda la información necesaria para entender estas vacunas. El 23 de marzo vamos a tener una sesión que se va a centrar en la aceptación de las vacunas de la COVID-19, el apoyar las actividades comunitarias y contar con el apoyo de personas influyentes. El 30 de marzo vamos a centrarnos sobre los informes de las vacunas de la COVID-19 para poder vigilar y entender cuáles son los eventos adversos de interés especial de estas vacunas. El 6 de abril vamos a tener una sesión sobre las estrategias de vacunación de la COVID-19. Nos quedan 12 minutos para nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bien, vamos a ver cuáles son las preguntas que han llegado y les recordamos que las preguntas las pueden escribir en el chat de preguntas y respuestas. Esta pregunta es de Kathleen. ¿Cómo podemos fortalecer la colaboración multinacional en esta época de vacunación de la COVID-19? Sabiendo que además necesitamos trabajar con diferentes países. John, ¿quieres contestar a esa pregunta? La OPS se ha dado cuenta de que necesitamos trabajar de forma más eficaz y controlada. Y este es el enfoque que ha adoptado la OPS y estoy seguro que otras agencias están haciendo lo mismo, porque el riesgo es enorme para todos.
lograr vacunar, por ejemplo, a los trabajadores sanitarios. Es una parte importante de esta. Y por eso estamos echando mano de la experiencia anterior. Por ejemplo, todas las actividades de adquisición en la semana de vacunación, por ejemplo, la vacunación de la influencia, que es algo que nos ocupa bastante en el mes de abril, porque es la semana de la vacunación internacional. Así que por eso echamos mano de la experiencia de esto para poder fortalecer los sistemas de salud de los diferentes países de nuestra región. Gracias al apoyo de la AMST, estamos logrando apoyarnos los unos a los otros, es decir, con todos los trabajadores en las oficinas locales, regionales e internacionales. Por favor, siempre hagan preguntas, vean cómo pueden colaborar, el visitar nuevas, el considerar nuevas alianzas, el renovar viejas alianzas, el tener sistemas de información para que entonces podamos contar con todas las vías necesarias para fortalecer la colaboración nacional e internacional. Una pregunta sobre las jeringas. Se necesitan bastantes, así que Andrew nos está preguntando qué hay de todas estas jeringas y qué sucede, qué va a pasar con estas jeringas no utilizadas cuando ya haya terminado esta situación. Las jeringas pueden durar muchos años y se pueden utilizar para diferentes actividades. Por esta razón, lo que buscamos es contar con las jeringas necesarias para el abastecimiento de las vacunas, es decir, contar con la jeringa adecuada para la vacuna adecuada. Pfizer ha elegido un cierto tipo de jeringas. AstraZeneca tiene un tipo de jeringa también específica, etcétera. Y por eso es que estamos trabajando con los países y con los proveedores para entender exactamente cuáles son las necesidades de jeringas con respecto a las jeringas que se requieren. Cuando haya terminado la epidemia, pues ya veremos qué vamos a hacer con las jeringas que sobren. Yo creo que John ya cubrió el tema, no tengo más que agregar. Hubo un enlace para los ejercicios de simulación que mencionamos. Ya sabemos que muchos de los participantes tienen que abrir sesión e inscribirse y abrir sesión para poder acceder a este simulador. Nos quedan 7 minutos. Le voy a pedir a todos los panelistas que primero prendan su cámara y nos dejen una última recomendación. En lo que respecta al enlace del ejercicio de simulación, esta es una presentación protegida y si tienen algún problema para acceder a nos mandan un correo y vemos cómo podemos ayudarles. En lo que respecta a las actividades normativas, estamos tratando una situación especial. Estamos en una pandemia y las vacunas
son necesarias en todos los países del mundo. Si las autoridades quisieran seguir todos los procedimientos que se aplican en una situación no extraordinaria, esto va a ralentizar la situación y es por eso que les estamos pidiendo que sean flexibles. Nosotros en la OMS estamos haciendo todo el trabajo necesario para garantizar la calidad de estos productos. Pero si los países quieren seguir los procedimientos normales, esto va a ralentizar la adquisición de las vacunas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer pruebas, pues esto va a retrasar la situación y es muy probable que no se pueda lograr hacer la prueba porque es un proceso bastante complejo. Por eso queremos decirles que nosotros estamos haciendo una evaluación de riesgos para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Yo creo que este es el mensaje más importante que les quiero dejar. Dorcas, tu turno. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Creo que Dorcas no está disponible. John, la palabra que les dejaría es paciencia, perseverancia y persistencia. Esa es mi recomendación. Paciencia porque hay mucho de qué ocuparse, hay muchas solicitudes, necesitamos colaborar de forma eficaz. Hay que ser pacientes los unos con los otros. La perseverancia porque no nos podemos rendir, porque hay mucha tensión, tensiones políticas, técnicas, de abastecimiento. Así que necesitamos perseverar a pesar de todas estas tensiones y a pesar de todos estos problemas y persistencia, porque tenemos que mantener el dedo en el renglón. Necesitamos darle seguimiento a las cosas. Así que traten de practicar estos tres elementos. A veces hay días buenos, hay días malos, pero nosotros estamos aquí para ayudarles. Muchísimas gracias a nuestros presentadores. Les vamos a compartir las grabaciones de esta sesión. Les vamos a enviar un enlace para que ustedes puedan consultarlo posteriormente. Cualquier otra pregunta que tengan relacionadas con esta sesión, nos las pueden hacer llegar y nosotros veremos cómo responderles a estas preguntas. Muchas gracias a los presentadores, muchas gracias al equipo de ECO, a los maravillosos intérpretes y sobre todo a ustedes, todos los participantes de la sesión del día de hoy. Bien, vamos a cerrar formalmente esta sesión con 3 minutos de anticipación. Que tengan un excelente día.